Hola, yo soy el doctor Gómez Regalado. Bienvenidos al caso número 8. El día de hoy vamos a platicar sobre un caso muy interesante. Un paciente que tenía una próstata pequeña de 20 gramos, como podemos observar en las imágenes. Sin embargo, esta próstata tenía la peculiaridad de que tenía un lóbulo medio que simulaba un tumor vesical. Esta imagen, el servicio de radiología la reporta como una lesión sospechosa debido a que tenía un pedículo vascular único, lo cual hacía muy probable que se tratara de un tumor vesical y no de un lóbulo medio. A continuación vamos a ver el video de cómo hicimos la enucleación de esta próstata, que posteriormente, ya una vez que hicimos la cistoscopía, nos pudimos percatar que realmente era un lóbulo medio el que estaba causando la hematuria y la obstrucción en este paciente. Bueno, una vez ingresamos, vemos aquí la cistoscopía, nos hacemos para atrás para ver la próstata, que ya sabemos que es una próstata pequeña, y el que estaba causando realmente la obstrucción era esta masa. Sí, que es un lóbulo medio. Veamos ahí cómo está ese pedículo vascular. Aquí vemos dónde están los meatos. Los buscamos para ver que hacer una citoscopía completa, ver también que no esté tomado, que no haya alguna lesión realmente urotelial que pudieras determinar que fuera un tumor de vejiga. Ese es el pedículo que estamos señalando con el elemento de Kunz. Ese es el pedículo que nos reportaba el servicio de radiología, que era lo que decía que se le hacía extraño. Vemos aquí esa vejiga de esfuerzo con unos pequeños divertículos. Entonces, realmente esta pequeña masa lo que estaba ocasionando era un efecto de válvula al momento de que el paciente estuviera orinando. Entonces, ahora vamos a preparar nuestra fibra. Ponemos nuestra fibra siempre a las 5. La verdad es que esta próstata es una próstata pequeña. La verdad es que la recomendación también es que no empiecen con próstatas tan chiquitas. Este procedimiento lo hicimos en 15 minutos. Sin embargo, las próstatas pequeñas habitualmente no dan un buen plano. Si no tiene una cápsula madura, entonces realmente el plano no es muy bueno. Otra de las cosas es cuando esta próstata tiene una comunicación tan directa como el cuello, como se observa, se aplasta el tejido y es más difícil de identificar. Aquí vamos a ver dónde es donde vamos a subir hacia nuestro ápex y vamos a hacer ese corte para que nos permita realmente disecar esa parte que posteriormente se pudiera llegar a quedar adherida. Siempre es importante esas fibras, el hecho de estarlas cortando. Aquí vamos identificando y tratando de ver dónde está el límite y dónde está nuestra cápsula sobre la que tenemos que hacer nuestro corte, y tratamos de ese corte llevárnoslo hasta las 12. Es bien importante que si vemos que la cápsula se empieza a poner delgada, es preferible apuntar hacia el adenoma. Aquí vemos cómo se disecó muy bien esa parte de arriba. Ahora vamos a hacer el corte. Aquí nos detuvimos un poco para empezar vean cómo viene el flujo de retorno. Queremos vaciar un poco la vejiga y vean cómo se van a colapsar un poquito los lóbulos. Esto es para que podamos marcar un poquito mejor y no esté aplastado en donde vamos a hacer el corte. La fibra en este lado se pone a las 7 y se trata de hacer un movimiento, ¿sí? Como una especie de cuchareo sin ejercer mucha presión, para que nos diga dónde está el plano y dónde tengamos que cortar. Ahí tratamos de hacer un poquito de disección mecánica. La verdad es que no es muy efectiva porque no hay mucha cantidad de tejido. Eso ya lo sabemos. Nos vamos hacia la parte de atrás para ver dónde está nuestro esfínter. Recuerden que el esfínter está justo donde termina el verum montanum, ¿sí? Aquí vemos este pilar que era el que estaba quedando, que siempre cuando vamos empezando nuestras enucleaciones nos queda en ocasiones porque nos da miedo hacernos hacia esa parte de atrás, porque como les decía, el esfínter realmente siempre tiene mucho margen, entonces no tenemos que preocuparnos por esa parte, pero al principio siempre da miedo. Entonces aquí tratamos de encontrar dónde está el plano y vamos a terminar de hacer nuestro corte en la parte superior para poder unir ambos lóbulos y poder hacer una buena enucleación, en el sentido de que recordemos que la enucleación en bloque tiene que ser una enucleación muy ordenada.
Aquí vemos estas partes que son las fibras que se hacen más verticales en esa parte del ápex y vamos a ver cómo se empiezan a cortar para que se pueda realmente bajar esa parte. Lo importante es que conecten y que sepan que están conectando un lóbulo con otro. Aquí empezamos a disecar esa parte. La verdad es que tampoco hicimos liberación del verum montanum de manera temprana. Podemos esperar un poco. Recordemos que la verdad es que si se ejerce alguna presión o se jala, no tiene impacto sobre la continencia. Entonces podemos retrasarlo. Ya les había explicado en otros videos que a mí me gusta hacerlo de manera tardía. Esto debido a que te puede identificar de una mejor manera en dónde están los planos que vas a seguir en el piso, que a veces es una parte que nos hace que nos perdamos muy fácil. Aquí tenemos un problemita con las aguas. Eso es bien importante, tener ahí a los técnicos bien atentos, porque de repente nadie les da las gracias, pero es bien importante que estén atentos de que no te falte nada de agua. Vamos ahí, vemos cómo ya damos totalmente la vuelta en la parte de arriba. Entonces ahí lo que empezamos a hacer es hacer los cortes, cortes, cortes. Vemos dónde va a estar nuestro corte de abajo, sí, para poder identificar. Y entonces seguimos cortando, ahí decidimos avanzar un poco porque todavía no estábamos a la altura de donde podemos hacer el verum. Entonces, si tú haces el corte en ese momento, te vas a llegar a perder. Vemos cómo estamos aquí calculando donde ya están las dos líneas inferiores. Ahí vamos a hacer el corte, donde ya se puede hacer. Y entonces eso nos va a permitir tener nuestra referencia de lado a lado. Y sobre todo en estas próstatas que son pequeñas, lo que menos queremos es trigonizarlas o perforar en esa parte que ya sabemos que también vimos la longitud que tiene hacia el cuello. La verdad es que es muy, muy, muy poca. Como les digo, las próstatas pequeñas de repente nos da mucha confianza como el hecho de decirlas, hay que meterlas, esta está pequeña, pero la verdad es que son próstatas engañosas. La recomendación es que se busquen próstatas de 80 a 100 gramos. Yo creo que es una muy buena medida para iniciarse en la enucleación. Vemos aquí cómo vamos coagulando cuando vemos esos vasos. Sí, en esa parte la verdad es que no nos da un buen plano, sin embargo, podemos tener ya nuestra referencia y también un punto importante y lo he repetido varias veces es el HOLEP, una de las cosas más importantes es por dónde no ir, ¿sí? Entonces es importante saber que cuando, mira, por ejemplo, ahí vamos a señalar que ahí ya estaba muy profundo, entonces ahí es donde empieza a dar vuelta la próstata. Poco a poco, conforme vayamos haciendo casos, vamos a ir viendo esa parte que nos queda más profunda, cómo la podemos identificar. Aquí estamos en el lateral derecho, ¿sí? O lateral izquierdo de la pantalla, como lo quieran ver, y entonces subimos a esa parte y la recomendación también en las próstatas pequeñas es ir con calma sobre los laterales para poder entrar poco a poco y no sobre la parte superior, debido a que estas próstatas sí es muy fácil que te puedas meter el trusor. Vean ahí cómo estábamos. O sea, es normal que por la forma de la próstata te empieces a ir hacia aquel lado. Eso no es una perforación, simplemente es un adelgazamiento. Y lo mismo, estamos tratando de irnos de manera ordenada y ordenada y ordenada. Hay que cortar, cortar y empezar a movilizarnos, pero de una manera ordenada de ambos lados, porque por aquí se empiezan a ver las fibras verticales, vemos que bien se ven y vamos a seguir haciendo ese corte hacia el lado izquierdo. Ahorita no vamos a abrir la vejiga para no perder nuestro flujo laminar. Lo que queremos es hacer esa disección, ampliarla para poder determinar exactamente dónde vamos a avanzar. El lado izquierdo de nuestra pantalla es el que nos hace falta trabajar. Vean cómo ese es el pedículo que nos hace falta. Entonces lo vamos a tratar de abordar desde abajo para llegar hacia la parte de arriba. Ahí donde nos está costando un poco más de trabajo es donde da vuelta la próstata. Por eso se hace de esa manera. Pero vemos aquí cómo vamos buscando siempre nuestra referencia para no profundizarnos, sobre todo en estos casos que la próstata era muy pequeña. Eso también quiere decir que la distancia ver un cuello es muy corta. Entonces, si nosotros vamos y vamos y vamos por la parte inferior,
Vamos a trigonizar a nuestro paciente. Recordemos que hay que cuidar el cuello. Entre menos incisiones le hagamos al cuello, entre más lo respetemos, mucho menos síntomas de disuria va a tener nuestro paciente y también va a tener menos probabilidades de hacer estenosis, esclerosis de cuello. Esto debido a que la esclerosis de cuello es dada por la misma reacción química que produce la orina entre ese tejido cuando queda muy denudado. Como podemos ver, aquí también estamos trabajando ya sobre ese em, como es esa parte lateral y nos vamos de manera simétrica, simétrica. Esto es debido a que ya cuando tú tienes allá arriba identificado dónde está la vejiga, muchas veces ya quieres avanzar y ya quieres relajarte y decir, ya por fin abrí la vejiga, pero si no hiciste esa disección que vimos desde antes, te va a costar mucho trabajo. El HOLEP siempre, si te brincas algún paso, te va a cobrar alguna factura en lo que vendría siendo alguna parte del procedimiento. Estos vasos al entrar del cuello vesical, la verdad es que son vasos que habitualmente sangran y son difíciles de coagular. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es subir, por ejemplo, la potencia del láser o usar los 100 watts. La verdad es que en este video estoy usando baja energía. El láser que está disponible en este momento era un Auriga. Entonces aquí estamos haciendo toda la cirugía con 39 watts. Sí, la verdad es que si no se los comento, parece un láser de alto poder. No hay mucha diferencia. La verdad es que este es un buen láser para enuclear. Pueden enuclear con baja energía. Más que la cantidad de energía que utilicen en el tejido, porque esa te va a ayudar para coagular y para los cortes. Por ejemplo, ven aquí que le cuesta un poco más de trabajo cortar. Pero realmente hablando en términos de nucleación, no tiene por qué haber diferencia. Tratamos de buscar aquí los vasos que están sangrando, los vamos coagulando y vamos a buscar ahora otra vez de manera ordenada, una vez que ya estén coagulados los vasos, el terminar los cortes para hacer un corte en el cuello que nos permita liberar nuestro adenoma. Aquí falta esta parte, es bien importante que esa mucosa quede bien desprendida porque recordemos que la mucosa de la vejiga es muy elástica. Entonces vamos abriendo nuestro espacio. De repente muchos de los comentarios es ¿por qué me cuesta tanto trabajo en esa parte lateral ingresar mi resectoscopio? La verdad es que lo que se tienen que hacer son o incisiones laterales para que tú puedas acceder de mejor manera esa parte que habitualmente se hacen esas incisiones sobre la cápsula como la que vimos ahí que marcó el láser que previamente se había hecho. Eso te va a permitir que puedas navegar muy fácil hacia lo que vendría siendo los laterales. Aquí vamos a ver qué es la parte del piso que nos hace falta, porque siempre cuando no te deja entrar hacia algún plano, ¿sí? O hacia algún lateral, de alguna parte está adherida a tu próstata y es por eso que no te deja avanzar. Entonces, lo importante es hacer esos cortes y irla liberando poco a poco hasta que tú ya tengas esa seguridad de que te estás moviendo sin estar haciendo presión. Aquí vamos, si se fijan, ya llegamos a nuestra referencia que es la vejiga. Entonces pueden notar que los cortes son un poquito más tardados, pero es por el tipo de láser que estamos usando. Siempre verificamos dónde están los meatos. Creo que es algo que se tienen que acostumbrar a estar viendo y viendo. Háganse obsesivos por los meatos. Aquí vemos dónde está el pedículo vascular y vamos a ver que lo vamos a poder acceder o cortar por la parte inferior de nuestro cuello vesical. Entonces aquí lo que vamos haciendo es hacernos espacio, que eran los espacios que les decía, pero es bien importante hacerte el espacio sin empujar. Si tú empujas en esta parte es muy frágil, entonces lo puedes perforar con el hecho de estar haciendo ese movimiento mecánico. Entonces aquí es muy fácil, ya una vez que tú tienes tu referencia, solamente tienes que irle dando forma a tu próstata. Aquí, si se fijan, se ve perfectamente de dónde es la parte donde se jalan, ¿sí? Donde se jalan esas fibras. Entonces tú puedes continuar ahí cortando y se va a ir liberando poco a poco. Este procedimiento que hicimos con este láser de baja energía
que desde mi perspectiva es un muy buen láser para aprender porque no te deja hacer cortes. Si tú no estás enucleando por donde tienes que nuclear, no te deja avanzar. A diferencia de un láser de 100 que se va por donde tú le digas y no se diga un láser de tulio, ¿no? Entonces aquí vemos y buscamos esas fibras que nos mantengan adherido el cuello, pero ya sabemos nosotros hacia dónde es nuestro límite. Ahí hacemos ese corte horizontal para que se vaya liberando poco a poco de un lado para otro y esto nos va a permitir dos cosas. Una es que no avancemos hacia la parte intrínseca de la vejiga y vamos a evitar de a toda costa el hecho de lesionar los meatos. Si ustedes se fijan en este momento, yo podría, ahí es donde está el pedículo de la parte media del lóbulo medio que estaba, lo vamos a cortar y se va a ir toda la próstata junto con el pedículo en bloque. Pero lo que les decía es que te ayuda mucho a no trigonizar al paciente y también como ya tienes tu límite del cuello, ayuda a que no se desdoble hacia el interior. Nosotros no acostumbramos a mandar la próstata o a luxarla, esto debido a que es más difícil hacer los cortes una vez que está luxada con los láseres de baja energía. Y entonces aquí ya terminamos de hacer la enucleación. Vamos a mandar la próstata aquí a la vejiga y ahora vamos a ir para la parte de atrás del esfínter para que vean que realmente el esfínter qué protegido queda, ¿sí? No queda ni jalado ni denudado y posteriormente procedemos a realizar hemostasia con el láser. Este paso la verdad es que es muy útil que lo hagan los que se van iniciando en la enucleación porque te da mucho la distancia que tú vas a tener con el láser y el tejido. Bueno, hasta aquí. Este es todo por el video. Espero que les haya gustado mucho y espero sus comentarios y vamos a seguir publicando más casos. Un saludo.